gusto poder compartir este seminario. Siempre lo digo, estoy muy agradecida a Gonzalo por la invitación y también un gusto poder compartir en su proyecto. Fue mi primer director de investigación, allá con Lorena estábamos cuando arrancábamos investigando y siempre lo digo en público y se lo agradezco a él de que me dio el impulso, porque después me dediqué a eso, así en los primeros impulsos estuvo presente, así que siempre muy agradecida para con él y para poder compartir en los proyectos que inicia y que lleva adelante. Bueno, hoy voy a trabajar, Gonzalo me invitó a participar porque fue un tema de mi tesis doctoral, el tema de la protección comercial en materia de biotecnología, así que estuve reflotando mi tesis doctoral. Yo trabajé en ese momento las tensiones entre la protección comercial de los productos de la biotecnología y el derecho humano a la alimentación. Concretamente, el tema que me interesaba era, porque tenía que ver con Argentina, el tema de las patentes y las semillas, y cómo eso podía afectar el derecho humano a la alimentación. Hoy no me voy a centrar en las tensiones con el derecho humano a la alimentación, si quieren y si surgen lo podemos conversar también, porque es un tema que me interesa mucho. Con el último tiempo me estuve dedicando mucho a política pública alimentaria, pero hoy voy a tratar de centrarme en las ventajas y desventajas, en las tensiones que hay respecto en los argumentos sobre la protección comercial de los productos de la biotecnología. Entonces voy a tener que venir más acá para poder avanzar. Bueno, este es el temario que preparé. Primero, la idea sería presentar cuáles son los formatos de protección de los productos de la biotecnología. En segundo, lo voy a tratar de hacer sé que los seminarios acá son interdisciplinarios, así que voy a hacer un abordaje más técnico-jurídico para presentar a aquellos que no son abogados de qué se trata, es decir, cómo funciona dentro del derecho la protección comercial de los productos de la biotecnología. Luego voy a comentar cómo son estos vínculos entre biotecnología y protección comercial y propiedad intelectual. Acá es importante los desarrollos de la protección jurídica de los productos de la biotecnología están muy relacionados con, es decir, el boom de la propiedad intelectual está muy relacionado con la biotecnología. Entonces eso, hay también un vínculo originario entre las regulaciones vigentes de propiedad intelectual y la biotecnología. Y eso me parece que es relevante porque hace también una proyección del sistema. Luego voy a presentar algunas tensiones que estuve relevando, ventajas y desventajas, es decir, hay muchos argumentos en favor de la protección comercial y también muchas críticas. Bueno, vamos a presentar esos dos y luego también abriendo ya para el diálogo, pensaba proponer algunas preguntas para reflexionar acerca de la proyección, la perspectiva de la regulación comercial en materia de biotecnología. Bueno, respecto de los formatos de protección, cuando yo empecé a trabajar este tema, en primer lugar tenía idea, o sea, y me doy cuenta que, porque en el imaginario a veces está esta idea de la patente, ¿no? La patente y el sistema de Lupov, el sistema de la protección de las obtenciones vegetales, son como los dos emblemas de protección comercial de los productos de la biotecnología. Por eso había pensado estudiar patentes y biotecnología. Pero después llegué a esta idea de protección comercial porque me di cuenta que las patentes y el formato del UPOF, el formato que en nuestro país funciona a través de la ley de semillas, que es el formato de protección de las obtenciones vegetales, son dos formatos de protección comercial, pero hay otros también. Son dos formatos que funcionan dentro de lo que se puede llamar la propiedad intelectual, pero hay otros formatos que incluso no son jurídicos. Hay algunos formatos jurídicos que no son propiedad intelectual y también hay formatos que no son jurídicos de protección comercial. Por eso me pareció este concepto de protección comercial es un concepto amplio que abarca todos los tipos todos los mecanismos para volver rentable la actividad biotecnológica. Entonces esa vendría a ser un poco la definición, por eso hablamos de protección comercial. En realidad lo que se busca con las figuras de la propiedad intelectual, las patentes, el sistema de Lupov, es volver rentable la actividad biotecnológica. Ese podríamos decir a grandes rasgos. Después podemos discutir acerca de si es la mejor manera de volver rentable, cuál sería la más rentable o no, pero en realidad lo que busca el sistema de patente, lo mismo el sistema de la ley de semillas, es volver rentable esta actividad.
Pero para volver rentable esta actividad hay diferentes sistemas. Por eso hablamos, protección comercial sería el concepto más amplio. Dentro de estas figuras de protección comercial podemos encontrar figuras jurídicas y figuras no jurídicas. Un ejemplo de las figuras no jurídicas de protección comercial es la protección biológica. La protección biológica, hay una discusión sobre si es ético, si no, o sea, eso se puede discutir aparte, pero es lo que se denomina la tecnología Terminator, es decir, esta tecnología en la que se vuelven estériles las plantas. O sea, volver estéril una planta sería una forma de protección comercial no jurídica. Porque acá, y esto funciona, ¿por qué surge esto? Justamente porque había fallas dentro del sistema, o sea, dentro de la lógica de la rentabilidad, ¿no? El sistema de patentes no se estaba expandiendo a nivel global lo suficientemente rápido como para hacer efectiva la protección comercial en todos los países donde las empresas tenían pretensión de rentabilidad, y por lo tanto empezaron a proteger. Dijeron, bueno, ya que el sistema jurídico no funciona, busquemos una alternativa. Entonces, por ejemplo, la esterilización de la semilla es una forma de volver rentable la semilla, es decir, obligar a que los campesinos siempre vuelvan a comprar las semillas sin necesidad de un instrumento jurídico, porque el derecho no estaba funcionando en ese sentido en ese momento. Después surgieron todo el debate y lo podemos dar sobre si eso es ético, si no, si conviene a la humanidad, si no. Pero ese vendría a ser una forma de protección comercial, pero no jurídica. Y dentro de los formatos jurídicos tenemos los formatos de propiedad intelectual, que ahora vamos a ver cuáles son, y los formatos, y podemos encontrar un formato de protección jurídica fuera de la propiedad intelectual, que son los contratos de regalía. Los contratos de regalía es una forma de proteger comercialmente los productos de la biotecnología por fuera de la propiedad intelectual. Y en Argentina es muy común, y en muchos países también, pero en Argentina, con el caso del Roundup, de la tecnología Roundup, es emblemático, porque es una tecnología muy expandida en nuestro país y no ha podido ser patentada. Es decir, por una cuestión de procedimiento no ha podido ser patentada porque no tenía novedad. Cuando quisieron patentarla ya habían pasado 6 meses de que había sido registrada en otros países. Argentina no forma parte del Tratado Internacional de Patentes y no han podido patentar la tecnología en Argentina. Por lo tanto, el único mecanismo que ha quedado para poder implementar, hacer la transferencia tecnológica, digamos, en los términos discursivos del ámbito, eran los contratos de regalía. Entonces, los contratos de regalía son acuerdos entre el proveedor de las semillas y aquellos que la adquieren, generalmente los campesinos, los agricultores o las empresas agrarias, que no van a volver a utilizar que la semilla solamente va a ser utilizada como grano y no como semilla. Es decir, se obligan a volver a comprar semillas para la vez siguiente que quieran utilizarla. Es decir, no van a guardar una tradición campesina, era guardar una parte de la semilla, generalmente 1/3 de lo que se producía, para volver a utilizarla como semilla. Es decir, 2/3 se venden como grano y 1/3 se acumula, se guarda, para volver a utilizarlo la vez siguiente, la siembra siguiente, o cuando quieran volver a sembrarla, porque a veces no se utilizaban directamente, como semilla. Esa semilla a veces se la utilizaban ellos, el mismo agricultor, o se intercambiaba por otra semilla. Esto para evitar el monocultivo, muchas veces los agricultores intercambiaban semillas con otros. Estos derechos estos derechos son restringidos. Estos derechos de los agricultores ya no se llaman derechos, sino que se llaman excepciones, porque la regla es que no se puede. Y tanto en el sistema de patentes como en el sistema de UPOV son fuertemente restringidos. Después podemos estudiar, si les interesa, podemos conversar. Hay diferentes variantes. Nuestro país todavía mantiene en materia de semillas un sistema bastante laxo. O sea, hay una fuerte presión para que Argentina pase a incorporar el sistema de UPOV, que es el sistema de la protección de obtenciones vegetales de 1991, que es un sistema bien estricto, que solamente permite a los agricultores guardar semillas para consumo personal, es decir, lo que se llama agricultura de subsistencia, pero no se permite para guardar, para sembrar para la próxima cosecha y mucho menos para intercambiar. Eso es lo del sistema del UPOV. En cambio, el sistema que existe en Argentina sí se podría todavía, que es el sistema del UPOV del 78, que es el que está presente en nuestra ley de semillas, sí se puede. No dice nada en realidad, y como no dice nada, se entiende de que se puede guardar la semilla y volver a plantarla.
Bueno, entonces, ahora voy a hacer un repaso, hice solamente un comentario acerca de esto para decir que hay un tipo de protección no jurídica, un tipo de protección jurídica, y dentro de los sistemas de protección jurídica tenemos un sistema de protección jurídica que no forma parte de la propiedad intelectual, como son los contratos, y sistemas de protección jurídica, como es la propiedad intelectual. Y también tenemos, esto lo comento acá al pasar, no voy a profundizar, pero solamente para reconocerlos y para poder hacer un mapa, digamos, teórico de la protección comercial. También hay una protección jurídica que no es comercial. O sea, no viene el caso, podemos decir que no viene el caso porque hoy vamos a hablar de la protección comercial, pero es verdad que también habría una protección jurídica de los derechos sobre los productos biotecnológicos que no es comercial, que no está orientado solamente a la rentabilidad, que son los derechos personalísimos de los autores, que es la parte de la propiedad intelectual que no es patrimonial, le decimos en términos jurídicos, es decir, que no tiene un objetivo producir ganancia, sino tiene otros objetivos. La parte de los derechos personalísimos tiene sobre todo dos objetivos. Por un lado, uno tiene que ver con el honor, con la autoría, es decir, y eso está presente en las patentes. En las patentes el autor, es decir, el investigador, siempre tiene derecho, y eso no existió siempre. Eso fue incorporado en el Tratado Internacional de Patentes y fue un gran logro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El investigador siempre tiene derecho hoy en día a exigir aparecer en la patente, por más de que no sea el titular. El titular puede ser una empresa, puede ser una universidad, pero el investigador siempre tiene derecho a aparecer como autor. Este es un derecho que tiene que ver justamente con la autoría, es un derecho personalísimo, es irrenunciable y por un lado tiene que ver con el honor, es decir, con la identidad y dentro de la ética de la investigación tiene que ver, es decir, con que aparezca quién fue el autor intelectual y también con la responsabilidad, porque hay un derecho y un deber. Por un lado está el derecho a aparecer, también te hace responsable por eso que produjiste, ¿no es cierto? Entonces, este derecho y estos deberes del autor que tienen que ver con los derechos personalísimos, no con lo comercial, también forman parte de una protección jurídica, pero bueno, que no tiene contenido patrimonial. Acá hice un cuadrito, no sé si aclara o complica, espero que aclare, pero en su momento me lo había hecho para mí y se los comparto porque a mí me ayudó a entender. Es un poco técnico, jurídico, pero creo lo hice en su momento para cuando daba clases para alumnos de diseño industrial y tenía que explicarles cómo funcionaba dentro del derecho a la protección comercial. Y bueno, dije, lo voy a traer porque sabía que iba a haber gente que también no estaba dentro del ámbito del derecho. Fíjense, las normas de propiedad intelectual, aquí estaría lo que estamos viendo hoy, ¿no? La protección comercial de los productos de la biotecnología forman un área dentro del derecho, pero que también se sale del derecho porque hay una protección no jurídica, ¿no? La protección comercial toca el derecho, pero hay partes que salen del derecho que se le escapan al derecho, digamos, como lo que decíamos antes, la tecnología Terminator. El derecho no sabe qué decir ahí, porque no está regulada y no es un mecanismo jurídico de protección, es un mecanismo que surgió por fuera del derecho. Y después hay otros mecanismos de protección que forman parte de la propiedad industrial, es decir, la propiedad industrial es la parte de la propiedad intelectual que tiene contenido comercial. La propiedad intelectual es la protección, es una forma que estableció el sistema jurídico para proteger los productos del intelecto. Tiene una parte comercial, que se llama propiedad industrial, y tiene una parte no patrimonial, que son los derechos personalísimos de autor. O sea, esa es una forma de proteger a los productos de la biotecnología. Y hay otra forma jurídica, que no es la propiedad intelectual, que son los contratos, y hay otra forma no comercial, que es no jurídica, de protección comercial no jurídica, que es la protección biotecnológica. Bueno, y este sistema de protección comercial se encuentra dentro de las normas de acceso a los bienes, dentro de las que podemos encontrar, las normas de acceso a los bienes pueden ser de acceso a los bienes materiales, que está regulada en el derecho como derechos reales, y las normas de acceso a los bienes inmateriales en nuestro derecho se da a través de la propiedad intelectual. Lo que me gusta plantear acá es, que lo vamos a ir viendo, es que la propiedad intelectual
es una forma de regular. Dentro de nuestro sistema, dentro del modelo vigente, es una forma que se fue instaurando casi de manera hegemónica y parece la única, pero también existen otras. Y también la propiedad intelectual forma parte de un sistema que concibe la ciencia de una determinada manera, que concibe a la técnica de una determinada manera, que concibe a la academia de una determinada manera, y también podría haber otras. Entonces eso también está bueno nombrarlo. Lo mismo que los derechos reales, ¿no? Los derechos reales es una forma de entender la relación del sujeto con las cosas, y también eso lo aprendí a través de este concepto de genealogía de Gonzalo, es una forma entender cómo surgen el derecho, nos ayuda a entender que también es coyuntural. El derecho, esta forma de entender la relación del ser humano con los productos del intelecto, responde a una forma que podría ser diferente, ¿no? Eso nos va a ayudar un poco al final, cuando hablemos de las perspectivas de los formatos de regulación comercial, abrir el panorama, decir, bueno, las patentes son una forma, la protección de los productos, el sistema de Lupoff es otra forma, pero existen otras y podría haber otras, ¿no? Depende la relación que querramos instaurar entre la investigación, la academia, y la sociedad o el ambiente. Bueno, esto, no sé si hay alguna pregunta acá antes de que pase. Bueno, entonces, la propiedad industrial es una forma, es una parte, como decía recién, de las normas de acceso a los bienes, concretamente de las normas de acceso a los bienes inmateriales, y haciendo la salvedad de que existen otras formas de protección jurídica, es la forma técnicamente dentro del derecho más sustentable hoy en día. Es decir, la forma más fuerte dentro del derecho de proteger a los productos de la biotecnología es la propiedad industrial. Los contratos siempre funcionan como de manera accesoria hoy en día, por ejemplo, en el caso de las regalías, como no se pudo patentar, aparecen los contratos, pero generalmente no suelen ser la estrategia principal de protección comercial. La propiedad industrial funciona, ¿cómo funciona dentro de las empresas o dentro de los procesos de protección comercial? Lo que suelen hacer o lo que sugiere, por ejemplo, la Organización Mundial de la Propiedad, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el desarrollo de una estrategia de investigación y desarrollo. Es decir, la propiedad industrial, si bien puede surgir al final, es decir, cuando ya existe un producto de la biotecnología, lo que suele ocurrir es, o lo que debería ocurrir, por lo menos lo que se propone dentro de los staff de propiedad intelectual, o sea, dentro de los estudios de propiedad intelectual o dentro de la OMPI, es que no se espere a tener un producto biotecnológico, sino la ideal sería plantear al principio, cuando uno está por desarrollar o cuando uno está por invertir en un proceso biotecnológico, lo que se propone es establecer una estrategia de investigación y desarrollo. Las estrategias de investigación y desarrollo no solamente implican pensar qué producto, qué proceso y a dónde se va, a qué sector está orientado, sino además cómo se va a proteger comercialmente. Y ahí mismo, cuando uno piensa dentro de la estrategia de investigación y desarrollo cómo se va a proteger, puede plantear todas esas alternativas. Generalmente, la mayoría de los investigadores piensan primero en una patente, por eso la patente está tan instaurada, porque es la protección más fuerte. La protección más fuerte porque es la que más derechos le otorga al titular. Pero tiene todas sus limitaciones respecto de los costos, respecto de los procedimientos, tiene varios requisitos que no cualquier producto ni proceso biotecnológico lo cumple. Y entonces, dadas estas limitaciones, empiezan a abrirse el abanico de otras posibilidades. Los contratos siempre quedan de manera accesoria en este ámbito, cuando, por ejemplo, una patente no es posible o como forma de implementación de la patente, ¿no? Cuando uno tiene una patente también la puede licitar, también, entonces ahí también surgen diferentes contratos. Pero siempre son accesorios a las figuras de la propiedad industrial. Y dentro de la figura de la propiedad industrial, casi todas son aplicables a los productos de la biotecnología de manera diferente, pero bueno, como decía antes, el sistema de patentes es como el sistema estrella, porque es el que más
derechos le da al titular de la patente y por lo tanto más restringe otros derechos. Por ejemplo, restringe bastante el ámbito de los derechos de los agricultores, es decir, si los agricultores utilizan tecnología patentada, en principio solamente pueden utilizar, siempre pueden utilizar las semillas, o incluso en el caso de animales pasa lo mismo, para consumo personal. Es decir, el consumo personal en principio no está puesto en cuestión ni en el sistema de patentes ni en el sistema del UPOF, pero no pueden volver a utilizar esa tecnología sin pedir autorización. Podrían llegar a establecer un sistema de licencia, es decir, un acuerdo, y esos acuerdos implican o que luego le dan una regalía, ahí hay libertad de contratar. Por ejemplo, el agricultor lo que puede hacer es volver a utilizar la semilla y después de esa cosecha pasarle al titular de la patente, al que le debe una parte de la rentabilidad, o le puede pasar granos directamente, o podría llegar a obligarse a hacer una sociedad, entonces pasarlo a que sea socio de su empresa. Es decir, hay diferentes formas y en eso sí la patente después habilita diferentes tipos de contratos que también los podemos conversar. Los modelos de utilidad son mini patentes, podemos decir, son mejoras a un producto que ya estaba patentado, que no se puede patentar porque no cumpliría los requisitos de independencia y sobre todo de aplicación industrial sin la patente anterior, y por lo tanto es como una mejora de una patente ya existente. Los modelos y diseños industriales, ahí no hay mucha posibilidad en principio en el ámbito de la biotecnología, podrían ser complementarios, es decir, puede haber productos que son biotecnológicos que además se implementan en un objeto que sea registrable. Acá no se llama patente, sino que se llama registro. Hay un registro de tanto de diseño como de modelos. Y esto tiene que ver más con el aspecto. Esto sí se usa mucho en el ámbito del diseño industrial. Podría haber un producto de diseño industrial que incorpore algún producto biotecnológico, pero no es el producto biotecnológico en sí lo que se registra. Pero esto mismo pasa con las marcas. Es decir, las marcas, hay muchos productos, eso se utiliza mucho en las estrategias de investigación y desarrollo. Muchas veces el producto no es registrable como patente, o no conviene por cuestiones de mercado. Entonces la marca es una estrategia jurídica muy utilizada porque permitiría proteger cualquier producto, biotecnológico o no, en cierto mercado, y en realidad lo que se protege ahí no es el producto sino la marca. O sea, lo único que se le coloca es la marca. Acá pasa lo mismo con los diseños y los modelos. Pero hay muchas marcas biotecnológicas que están protegidas, digamos. Y lo que está protegido es la marca de la empresa, y esa marca sirve también para proteger, digamos, la protección el producto biotecnológico, pero de manera indirecta. Otro de las formas de protección comercial, que en principio podemos decir también que no es jurídica, pero que el derecho la reconoce, es el secreto comercial. El secreto comercial, yo lo pongo acá porque está incorporado dentro de las normas de propiedad intelectual. O sea, las normas de propiedad intelectual, como el acuerdo ADPIC, que es el acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio, incorpora el secreto comercial y tiene regulación, y está regulado hoy en día el secreto comercial. Entonces podemos decir que se encuentra dentro de la propiedad intelectual, pero no surge dentro de la propiedad intelectual. Hasta podría estar aquí afuera, ¿no? El secreto comercial, en la parte no jurídica. ¿Por qué? Porque el secreto comercial ocurre de facto. De hecho, el secreto comercial es cuando hay un conocimiento con un valor particular que vuelve al producto particularmente rentable porque otros no lo conocen. Así, cuando uno desarrolla una tecnología que otros no la conocen y no la pueden conocer. Eso solamente se puede dar cuando el producto no le incorpora, y eso es muy difícil en el ámbito de la biotecnología. En el ámbito de la biotecnología, generalmente, si hay otro biotecnólogo que toma el producto, lo puede sacar, que se llama ¿cómo se llama? Procedimiento inverso. Entonces, ingeniería inversa, tal cual, gracias. Por ingeniería inversa, puede sacar el producto, entonces dejaría de existir el secreto comercial. Pero existen algunos casos de algunos procesos, sobre todo,
que no han logrado ser sacados, siempre es un riesgo para la empresa el secreto comercial, porque siempre podría haber algún investigador que por ingeniería inversa logre obtener el producto, pero mientras no lo logren, la ventaja del secreto comercial es primero que no tiene costo de registro como tiene las patentes, y por otro lado es el plazo, mientras otro no lo logre, es indeterminado. En cambio, las patentes tienen un plazo por 20 años. En cambio, el secreto comercial, mientras que otro investigador no lo descubre, no lo registre, uno lo puede continuar. Esa vendría a ser otra ventaja. Pero hoy en día está regulado. Es decir, si alguien accede, por ejemplo, sobre todo es la violación del secreto comercial, si alguien accede de manera ilícita a ese secreto, está protegido, o sea, protegida la empresa o el titular del secreto comercial. Y sería otra forma de proteger comercialmente. Las patentes, de hecho, surgen, y ese es uno de los fundamentos que podemos discutir después, para limitar el secreto comercial, porque el secreto comercial, como es indeterminado en el tiempo, en principio haría que otros no puedan acceder por tiempo indeterminado a ese conocimiento. En cambio, la patente, de alguna manera, ese es uno de los fundamentos del sistema de patentes, lo que permite es la publicidad del conocimiento. Es decir, el Estado lo que hace es decirle, bueno, usted publicita el conocimiento y nosotros le damos 20 años de exclusividad en su implementación. Luego de esos 20 años, el conocimiento pasa al dominio público. Ese vendría a ser uno de los justificativos más fuertes del sistema de patente. Bueno, podríamos profundizar aquí en algunos otros, pero no sé si hay alguna duda o alguno en particular que les interese, me lo pueden decir y lo conversamos. Si no, pasaría para el punto siguiente. Cada uno de estos puntos podemos charlarlo porque da para una charla entera de cada uno de las figuras de la biotecnología, de la protección comercial. Pero bueno, la idea ahora era hacer un pantallazo, sobre todo acá de cómo las patentes, es decir, para hacer un pantallazo de cuáles son las figuras posibles de la protección comercial y cómo, bueno, el sistema del OPOF o el sistema de las patentes son uno. El que me quedó es uno muy importante, que ese sí lo voy a nombrar especialmente. Fíjense en el derecho de obtentor. Ese sí no, lo voy a nombrar específicamente porque es muy importante en el ámbito de la biotecnología, es un sistema paralelo al sistema de patentes. Voy a decir 2 o 3 cosas más del sistema de patentes antes de pasar a las ventajas y desventajas. El sistema de patentes, todos los sistemas de propiedad intelectual son sistemas territoriales. No sé si esto han hablado hasta ahora ya, pero ¿qué significa que son territoriales? Que se aplican en cada país, es decir, no hay un sistema internacional de patentes, no existe. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo único que ha hecho desde que surgió en el siglo XIX fue lograr articular los sistemas locales, los sistemas nacionales y establecer ciertos estándares, es decir, para que no sean tan diferentes. Entonces dijimos, bueno, las patentes van a ser por 20 años y todos los estados se están poniendo de acuerdo en que van a hacer sistemas, de que van a implementar sistemas de patente por 20 años, por ejemplo. Pero los sistemas son nacionales, es decir, ¿cuáles son los sistemas patentes vigentes? Los que establece cada país. Y eso hace de que el sistema tenga una complejidad particular porque cada empresa que quiera proteger comercialmente a través del sistema de patentes, esa es otra de los puntos que tiene a favor el secreto comercial. El secreto comercial uno lo tiene de facto en todos los lugares donde no se conozca esa tecnología. En cambio, las patentes, en el lugar a donde uno quiera protegerlas, es decir, quiera tener una patente, tiene que registrarla. Es decir, si uno quiere tener una patente en Argentina, tiene que registrarla en Argentina. Si quiere tenerla en Estados Unidos, va a tener que ir a Estados Unidos, en China, o sea, en cada lugar. Europa tiene un sistema propio, pero además cada país europeo tiene otro sistema de patente. Esto hace de que los sistemas de patentes sean múltiples. El Tratado Internacional de Patentes ha logrado ciertos avances, es un tratado que se firmó en el ámbito de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Argentina no es parte, pero la ventaja que incorporó el sistema de este tratado es que admite un registro inicial
único. Es decir, eso porque uno de los requisitos para poder patentar es la novedad. El requisito, no es el principal, pero es un requisito muy importante. Es decir, uno no puede en principio patentar algo que ya existía. El problema es que si yo vengo y lo registro en Argentina y después lo quiero registrar, por ejemplo, en Brasil, pierdo novedad. Porque ya existía. Si quiero registrarlo en Brasil, me decía, no, pero ya existía en Argentina. Entonces, tendría que estar registrándolo el mismo día, a la misma hora, en diferentes oficinas del mundo, para que sea novedoso en todas. Eso se solucionó a través del sistema de, ya en el Acuerdo de París había habido un antecedente que le otorgaba a los titulares, a quienes tengan pretensiones de ser titulares de una patente, lo que se llama derecho de prioridad. Es decir, que uno cuando va a hacer una solicitud de patente tiene 6 meses para poder, de novedad, tiene 6 meses de novedad en el que sigue siendo novedoso el producto, que se sigue considerando novedoso el producto, para poder registrarla en cualquier otra oficina que esté incorporada dentro del Tratado de París. Lo que hace el sistema del Tratado Internacional en materia de patentes de la OMPI es establecer una oficina en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que establece una solicitud única. Uno presenta una solicitud en la oficina esta de la OMPI y esa solicitud vale para cualquier país que uno luego, durante los 6 meses, quiera solicitar la patente. Pero uno no tiene que hacer una nueva solicitud. Esa solicitud ya vale para todos los miembros del tratado. Argentina no es miembro, así que si uno quiere establecer pero está muy extendido a nivel internacional el sistema. No son todos los miembros de la OMPI, pero una gran parte de los miembros de la OMPI son parte del Tratado de Patentes. Entonces, si uno quiere registrar una patente, lo que suelen hacer los investigadores, los argentinos, es registrar en Argentina y en la oficina de la OMPI. Entonces, cuando uno registra en la oficina de la OMPI, luego tiene 6 meses para registrar en cualquier otro país miembro que sea miembro de este tratado. Esto para decir que el sistema es territorial, es decir, que no hay un sistema internacional. Y paralelamente, lo que existe también es otro tratado que es de 1994, que es el Acuerdo ADPIC, que lo nombré antes, que no forma parte del sistema de la OMPI. Y esto también lo quería decir porque la OMPI, cuando surge en su momento, surge muy vinculada a los derechos del autor y surge también muy vinculada a los derechos de los investigadores y de los inventores. Porque la propiedad intelectual todavía en el siglo XIX estaba muy vinculada esto nos va a servir después cuando hablemos de los argumentos de la propiedad intelectual, estaba muy vinculada a la rentabilidad de la actividad investigativa, es decir, a hacer rentable la actividad del investigador. Cuando surge el Acuerdo ADPIC en 1994, el Acuerdo ADPIC responde a un cambio de paradigma dentro del ámbito de la investigación, en donde ya la protección comercial no está tan orientada al investigador en sí, al autor en sí, sino al inversor en investigación. Y ahí hubo un cambio de paradigma muy fuerte, en donde la investigación ya no estaba, la primera orientación era una investigación que estaba más orientada a la tarea del investigador, independientemente del mercado, porque un poco estaba orientada, esta es la teoría europea de la propiedad intelectual. Dentro del ámbito europeo, la propiedad intelectual, los argumentos que surgen en el ámbito europeo, en el siglo XIX, vinculados a la propiedad intelectual, tienen que ver con el honor del autor y con promover la actividad investigativa, que era una actividad que se hacía de alguna manera, como surgen las primeras universidades en Europa, orientadas al amor a la sabiduría, al amor a la ciencia, al desarrollo académico por el desarrollo académico en sí. Esto sufre un fuerte cambio en los años 70 del siglo XX, ahora lo vamos a comentar mejor, cuando empiezan los primeros vínculos entre biotecnología y empresa. Y ahí hay un gran giro dentro del ámbito de la propiedad intelectual en la orientación de la protección comercial al mercado.
Y esto se ve en el ámbito de la propiedad intelectual, en materia de patentes, en el acuerdo ADPIC. O sea, el principal acuerdo hoy en día que es vigente y que es vinculante, el que más fuerza jurídica tiene a nivel internacional es el acuerdo ADPIC, que es el acuerdo de la protección el acuerdo de los aspectos comerciales de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es un acuerdo firmado en 1994 en el ámbito de la OMC. Y paradójicamente no forma parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Luego la OMPI lo tomó como un acuerdo válido y lo contribuye a su implementación, pero los acuerdos de la OMPI ha quedado relegada, porque la OMPI tiene una dinámica. La OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es un organismo del sistema de Naciones Unidas, es un organismo descentralizado de Naciones Unidas, y venía con una lógica muy, en principio, democrática, en principio, y con una lógica muy dialógica, ¿no? De que cada país podía, en principio, tener sus diferentes versiones de sistema, o sea, bastante pluralista en el ámbito de la protección comercial. El sistema ADPIC, en cambio, es un sistema que es mucho más hegemónico, mucho más vertical. Surge en el ámbito de la OMC dentro de la Ronda Uruguaya en 1994 y es uno de los 3 acuerdos principales que forman parte de la organización, de los acuerdos originarios de la Organización Mundial del Comercio. Uno es el acuerdo sobre los servicios, el otro sobre los bienes y el tercero sobre la ADPIC, sobre la propiedad intelectual. Y es un acuerdo que fue redactado por 30 expertos en la famosa salita verde de la OMC. Aquí se ve también que no existe, es tremendo, esto me dediqué a estudiarlo muchísimo y me ha marcado mucho a nivel personal en mis investigaciones. Es un acuerdo firmado por 30 expertos estadounidenses que estaban vinculados a empresas de biotecnología. Y ahí yo ahí vi un poco plasmado esto que decía Boaventura de Sousa Santos acerca de la globalización del derecho, cómo la globalización del derecho no viene funcionando como una articulación entre diferentes sistemas, sino como la expansión de un sistema local, ¿no? Acá vemos 30 empresas de biotecnología estadounidenses redactan un acuerdo internacional, luego esto se globaliza a través del acuerdo ADPIC. El acuerdo ADPIC obliga a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio a establecer estándares mínimos en materia de patentes. El acuerdo es del 94, nuestra ley de patentes es del 94. Nosotros tuvimos que modificar nuestra ley de patentes, de hecho nosotros en Argentina no se patentaban los microorganismos hasta 1994, y como el estándar mínimo del acuerdo ADPIC era que debíamos patentar microorganismos para poder formar parte de la Organización Mundial del Comercio, Argentina modificó su ley de patentes. Es decir, nosotros tuvimos que modificar nuestra ley de patentes que afecta el acceso a nuestros recursos genéticos esenciales para la alimentación, como son las semillas, por una redacción de un acuerdo que no lo hizo Argentina, lo hicieron 30 expertos de biotecnología estadounidenses. O sea, en este sentido es muy importante también genealógicamente entender, y ahí podemos ver tampoco que no hay democracia a nivel internacional, o sea, no es un acuerdo, Argentina después lo firmó y qué posibilidad teníamos de no firmarlo si no quedamos fuera de la Organización Mundial del Comercio. Y además el acuerdo ADPIC es el único que tiene un sistema de implementación, o sea, un sistema de implementación a nivel internacional. No existen tribunales internacionales obligatorios en principio, porque los países son soberanos, entonces solamente a los tribunales internacionales los países deben someterse. La Organización Mundial del Comercio tiene su propio sistema de solución de diferencias, se le llama, es un sistema de solución de conflictos, que es casi un tribunal en materia comercial y que ha recibido casos de este tipo. 2 casos famosos fueron el de India y de Brasil, que no implementaron enseguida el sistema de la UPOF, el sistema de derechos del obtentor, y han tenido reclamos por parte de Estados Unidos y luego con el tiempo los han modificado los sistemas nacionales. Pero acá se puede ver también cómo es un sistema que tiene de implementación muy agresivo a nivel internacional. Es decir, hay fueron 30 expertos de biotecnología los cuales han redactado
el acuerdo a nivel internacional y luego se implementa de manera muy agresiva. Es decir, cuando los países no lo implementan a los estándares mínimos establecidos por el acuerdo, como por ejemplo el estándar mínimo que se exigió es que todos los sistemas las leyes de patentes nacionales acepten o prevean el patentamiento de microorganismos. Ese fue el estándar mínimo y eso fue una gran modificación. Pasó en Argentina, pero pasó en muchos países del sur global porque era algo que no existía antes. Los países del sur global no admitían el patentamiento de microorganismos hasta antes del acuerdo ADPIC. En los países del norte sí, incluso tanto Europa como Estados Unidos reconocen ya también el patentamiento de plantas y animales, lo cual en Argentina todavía no es posible. Nuestra ley no admite el patentamiento de plantas y animales, sí admite el patentamiento de microorganismos y lo que se hace es, generalmente lo que se registran son los microorganismos que luego se incorporan en las plantas y los animales. Entonces hay un patentamiento, una protección indirecta, digamos. Pero lo que se hace es patentar el microorganismo. Luego, y muchas veces hay una doble protección, se registra el microorganismo que luego se incorpora en la planta que es registrada en el sistema del UPOF, en la ley de semillas. Entonces hay una doble protección, la protección de la patente que recae sobre el microorganismo y la protección de la semilla que recae en la ley de semilla. Hay una doble, incluso en la misma tecnología puede ser protegida a través de dos sistemas acá en Argentina. Bueno, el sistema del derecho de obtentor es un sistema anterior al sistema de patente y hoy ha quedado como subsidiario. Es decir, a medida que desde los años 90 se fue expandiendo el sistema de patente, el sistema del UPOF ha quedado como subsidiario. Cuando no se puede patentar, se registra con el sistema del UPOF. Como les decía antes, el sistema del UPOF es más laxo en materias de derecho de los investigadores y es más laxo en materia, sobre todo, de los derechos de los agricultores. Por eso la mayoría de las empresas tratan en primer lugar de patentar. Cuando no se puede patentar, se registra en el sistema del UPOF o a través de alguna de las otras figuras, como las marcas. La marca es muy compatible con el secreto. Realmente aquellos que tienen secreto y no quieren patentar, protegen a través de secreto y marca. Eso es el caso, por ejemplo, no es necesariamente biotecnología, pero el de Coca-Cola. Coca-Cola ha patentado siempre con secreto y marca, no con patente. Bueno, aquí respecto de un poco de la genealogía de las figuras de la protección comercial, lo que les decía recién, la primera etapa, es decir, la biotecnología, lo deben haber seguido en los trabajos hasta ahora. Podemos decir que hay biotecnología desde que existe el ser humano, desde que hay mejoras, desde hay cruzas entre especies, ha habido siempre. Y generalmente, como las recetas, cuando uno genera alguna receta nueva, hay libre intercambio, había libre intercambio de especies, tanto de semillas como de las especies. Y generalmente eso fue llevado adelante por los mismos campesinos. Realmente no estaba involucrada la academia en esta mejora. La biotecnología se daba en el ámbito campesino. Muchas veces, por lo menos, eso lo dice Silvia Federici, muchas veces por mujeres, que eran las que llevaban adelante los trabajos agrícolas en materia de producción de alimentos, sobre todo. Es decir, la agricultura a gran escala no solía existir. Y la agricultura durante la Edad Media era llevada adelante por las mujeres, que eran las que producían alimentos para el consumo del hogar, sobre todo las huertas. Después lo que era, por ejemplo, producción de trigos o de granos, que implicaba era un poco más extensivo, sí era llevado adelante por los hombres por fuera de las murallas de las ciudades, pero dentro de las ciudades las huertas de los hogares eran llevadas adelante por mujeres y eran ellas las que custodiaron las semillas, los conocimientos. Y eran ellas las que intercambiaban también estos conocimientos sobre las semillas y las mejoras en las semillas. También para nombrar, desde la segunda y la tercera etapa hay una gran presencia masculina, en la mayoría son, hasta el presente, sigue habiendo preponderancia de la masculina en el desarrollo de la biotecnología. Pero es muy importante reconocer que en esta primera etapa han sido muy importantes las mujeres tanto para el intercambio como para el desarrollo de las especies, tanto de semillas como también de las cruzas de animales,
el ámbito que yo estudio es en lo alimentario, por lo menos en la cuestión alimentaria ha sido muy importante. Pero sé que también, porque eso lo vi a través de los estudios sobre parto, sé que también en el ámbito de las especies para desarrollo de productos medicinales, también ha sido muy, muy importante porque se da junta en el ámbito del hogar. Y ahí también en Europa han sido muy importantes las parteras para eso. Las parteras tenían un rol muy importante en el desarrollo, en el fitomejoramiento orientado a lo que hoy en día vendría a ser la farmacéutica. También hay unos trabajos muy lindos sobre eso. Bueno, la segunda etapa inicia con los desarrollos respecto de el fitomejoramiento que se dan a partir de la época de Pasteur y se plasman a nivel de protección comercial en el sistema de LOWPOF. Como les decía antes, el sistema de LOWPOF es el primer sistema, es la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, ¿no? No sé si lo había dicho antes, y que establece derechos, un monopolio, digamos, sobre los derechos del obtentor entre 10 y 20 años, depende de los sistemas. Hoy en día están tirando a 20 años, pero al principio empezaron siendo 10 años. Hubo 4 modificaciones del sistema de LOWPOF, las 2 que están vigentes hoy en día son las del 1978 y las de 1991. Se está intentando de que casi todos los países implementen la versión de 1991, pero hay varios países como el nuestro que todavía siguen implementando la versión de 1978. Y la tercera etapa de protección empieza en 1950, a partir de las revoluciones verdes y genética, y tiene que ver con los desarrollos genéticos, que implican una nueva etapa en la biotecnología. Y ahí es cuando empieza se empieza a vislumbrar la relevancia comercial del ámbito de la biotecnología y se empiezan a buscar formas de figuras jurídicas, formas jurídicas de proteger comercialmente de manera sistemática estos productos. Y ahí es donde surge esta idea de las biopatentes o las patentes en materia biotecnológica. Como les decía antes, que toman consistencia en lo que es el sistema actual a partir de 1994 en el sistema con el acuerdo ADPIC. Acá esto es lo que les comentaba antes. El sistema vigente, no sé qué hora es. Las 11, tengo un ratito más, ¿no? Sí. Porque yo me entusiasmo, acá viene la parte que más me gusta. La otra es la parte técnica, que también me ha gustado llevarla adelante, pero cuando me di cuenta de esto, ha cambiado muchísimo mi forma de ver el sistema que expliqué recién. Aquí me acuerdo que fue un salto también durante la redacción de la tesis. Porque yo pensé que el problema de la colección entre derecho humano a la alimentación y propiedad intelectual era un problema técnico-jurídico. Cuando me puse a estudiar el tema, yo estaba preocupada porque pensé que tenía que encontrar alguna solución jurídica a la tensión entre el derecho humano a la alimentación, es decir, el acceso a los alimentos, que también lo podemos ver de los medicamentos, si uno piensa en el derecho humano a la salud, y la protección comercial. Entonces yo estaba muy preocupada. Y a partir de esto que voy a contar ahora, me di cuenta que no era un problema jurídico, que era un problema de modelo, de racionalidades que subyacen, por un lado, al derecho humano a la alimentación, que es una racionalidad vinculada al acceso, y lo mismo a la salud, ¿no? El derecho humano a la salud tiene que ver con el acceso a la salud, y el derecho humano a la alimentación tiene que ver con el acceso a los medicamentos, a los alimentos, y la protección comercial está basada en una lógica que tiene que ver con la exclusión. Los principales derechos que otorga el Estado cuando otorga una patente, cuando otorga un derecho obtentor, el principal derecho que tiene un titular de la propiedad es el de excluir a otros del acceso a un bien, con el objeto de generar una ganancia. Eso es lo que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el otorgamiento de un monopolio, de la exclusividad, pero no es un derecho de uso. O el derecho de uso es de facto, pero el derecho principal, eso lo vemos con la propiedad en los derechos reales también, los derechos del titular de la propiedad son derechos de excluir a otro del acceso a un bien.
El problema que es con el conocimiento es que, en principio, el conocimiento es en materia económica se le denomina bien público. Esto no es de manera en términos jurídicos. En términos jurídicos, bien público es otra cosa, pero en términos económicos, un bien público, como el conocimiento, tiene dos características, que no es excluyente ni exclusivo. Es decir, el conocimiento, en principio, es un bien que uno lo puede utilizar, lo puede compartir y no se menoscaba. No solo que no se menoscaba, sino que se enriquece. Eso a diferencia, por ejemplo, de una manzana, ¿no? Una manzana o una camisa. Yo no puedo comer una manzana yo y ninguno de ustedes, o todos nosotros al mismo tiempo. En cambio, una película la podemos ver todos al mismo tiempo, un libro lo podemos leer todos al mismo tiempo, más con la tecnología hoy que lo podemos poner de manera virtual. O lo podemos fotocopiar y no se menoscaba, sino que uno, cuanto más lo comparte, más se enriquece, porque otro puede agregarle conocimiento. Entonces, el problema que tiene la manzana, la propiedad respecto de la manzana tiene un sentido porque es escasa. Entonces, para poder consumirla yo, tengo que limitar el acceso necesariamente a otro. Como mucho la puedo compartir, pero voy a comer media manzana yo. No me puedo comer la manzana entera yo y la manzana entera ninguno de ustedes. Y para que uno la pueda comer, otro tiene que menoscabar el acceso. Eso tiene que ver con la materia del bien. En cambio, en el conocimiento no es así. En el conocimiento, yo lo puedo usar, lo pueden utilizar ustedes y se comparte de suyo. Entonces, es muy necesario o la tecnología Terminator, es decir, una forma biológica de volver limitado el acceso, porque si no se compartiría de suyo, o una forma jurídica. Es decir, el derecho empieza a ser relevante, la necesidad de limitar el acceso de manera jurídica, porque si no, podría compartirse de suyo. El conocimiento, en principio, tiende a ser compartido. Bueno, en materia de biotecnología fue necesario justamente cuando existió un interés comercial. Y esto surge en los años 70, concretamente en 1976, existió el primer acuerdo entre una universidad y una empresa biotecnológica. Y este acuerdo fue paradigmático porque implicó un cambio no solamente en materia de propiedad intelectual, porque en materia de propiedad intelectual acá se instituyó este vínculo entre universidad y empresa biotecnológica, es decir, empezó a haber mucha más producción en materia universitaria y en la academia orientada a la biotecnología, y además implicó un cambio en la forma de entender la academia y la universidad. Hasta esta época, el epicentro de las universidades era Europa, con la lógica de las universidades europeas, que era una lógica de las universidades, como les decía antes, orientadas a la verdad. Varias universidades que tienen, ¿no? Esta idea de verdad está en los logos, en los lemas. Esta ciencia orientada a la verdad, al amor al arte, a la filosofía, es una ciencia orientada a la producción de conocimiento por la producción de conocimiento en sí. A partir de este acuerdo hay un cambio en la forma de entender la academia, porque la academia empieza a estar orientada al mercado, para bien y para mal. O sea, esto tiene sus pros y sus contras, y eso es un poco lo que se puede discutir acá. Esto se lo dije antes, ¿no? Si les interesa, después podemos discutir el acuerdo. Si les interesa, podemos conocer mejor. Lo copié acá, el acuerdo al PIC, porque se podría analizar. Lo traje por las dudas, pero no quiero extenderme demasiado. Bueno, entonces, este cambio en la forma de entender la universidad genera o nos habilita un replanteo acerca de cuál es el fundamento, ¿no?, de la protección comercial, de la propiedad intelectual y del desarrollo tecnológico en sí. Y que les voy a comentar acá, hice un rastreo de cuáles son los argumentos a favor de la propiedad intelectual y cuáles son los argumentos en contra de la propiedad intelectual o que lo limitan. Y después los podemos discutir. A favor de la protección protección comercial, en primer lugar, encontré la rentabilidad de la ciencia, es decir, la ciencia es necesario que sea rentable. Es verdad que con las universidades surge esta figura de la profesión del académico, ¿no?
de la persona dedicada a la producción de conocimiento y bueno, es necesario volverlo rentable esa actividad. Por otro lado está la idea de promoción de la investigación, es decir, cuanto más rentable es la investigación, más se promueve la investigación. También no solamente se promueve la investigación, sino también la inversión en investigación, porque no solamente necesitamos investigadores, sino medios para que esos investigadores lleven las investigaciones a cabo. Acá fíjense que hay como este cambio, este paso. Los dos primeros eran los dos argumentos más europeos de la propiedad intelectual, de la ciencia clásica hasta los años 70. La propiedad intelectual en Europa, cuando surge las primeras protecciones de derechos de autor surgen en 1660 en Inglaterra. Y surgen orientadas a esto, a volver rentable la ciencia, y bien orientadas a la protección del autor y del investigador. Esta idea de la promoción de la inversión en investigación y desarrollo surge en los años 70 del siglo XX. O sea, ahí ya hay un cambio de paradigma. No solamente se protege al autor y al investigador, sino el que invierte en investigación. Esta idea, y acá este vínculo con la empresa, ¿no? Por otro lado, esta idea de promover un conocimiento cualificado, es decir, promover no cualquier conocimiento, sino un conocimiento académico. Y por último, algo que comentaba antes vinculado con las patentes, lo que se busca es promover la publicidad del conocimiento, es decir, no el derecho, porque en la lógica del mercado es necesario mantener en secreto o mantener un monopolio, o sea, un monopolio del conocimiento, o a través del secreto o a través de una patente, es un monopolio jurídico. Entonces, para evitar los secretos comerciales y que el conocimiento pueda ser conocido, la patente lo que haría es otorgar un monopolio por 20 años, es decir, por un tiempo determinado, en este caso las patentes suelen ser por 20 años, a cambio de dar a conocer el conocimiento. Entonces lo que favorecería en primer lugar sería la publicidad. Los límites del sistema de patente o las desventajas tienen que ver por un lado con la monopolización del conocimiento. Ustedes saben de que en Argentina, esto hace unos años, no me fijé los datos para el día de hoy, pero hace unos años de 4.000 patentes que se registraban en Argentina, 800 eran de argentinos solamente. Creo que estos últimos años ha cambiado un poco, pero no demasiado. Y tampoco son tantas las patentes que se registran de argentinos a nivel internacional. A nivel internacional, los principales titulares de patentes son empresas del norte global y generalmente empresas. Los investigadores no suelen ser titulares de patente y ahí lo que nos damos cuenta es que las patentes están orientadas, el sistema está orientado hoy en día sobre todo al tercer argumento, a la promoción de la inversión. Es decir, hoy en día las patentes están protegiendo a los inversores, no a los investigadores. Eso es una cosa que cambió mucho. Diferente al sistema de derechos de autor, aunque más o menos, porque con el tema de las editoriales eso se ha alimentado muchísimo también. El sistema de propiedad intelectual en general hoy en día está más orientado a la protección de los inversores en investigación y en desarrollo que de los investigadores y de los autores. Por otro lado está esta idea de monocultura del conocimiento, que yo la encontré en varios autores, está en Sousa Santos, pero está también en Vandana Shiva y en otros autores como Merton. Es verdad que también esta idea de cualificación del conocimiento presupone de que hay un conocimiento más válido que otros, ¿no? Y esto entra en crisis o pone en crisis la idea del diálogo de saberes, ¿no? Esta idea de que el conocimiento científico es más válido que otro tipo de conocimiento. Y esto se puede poner en cuestión también, porque sabemos que hay muchos conocimientos que fueron desarrollados por muchos pueblos a lo largo de los tiempos y que solamente se reconocen cuando se escriben en un paper. Pero el conocimiento ya existía y muchos pueblos lo han custodiado y lo han compartido durante siglos y recién se entiende que es cualificado cuando está validado a través de un paper. Y esto también puede ser puesto en cuestión. Esta idea de la monocultura del conocimiento tiene que ver con presuponer que el conocimiento académico es más válido que otros saberes. Y esto también desde la academia podemos hacer una autocrítica y ponerlo en cuestión. Por otro lado, la orientación de la ciencia al mercado, que también trajo muchos límites, porque esto también genera lo siguiente, la desatención de muchas necesidades no rentadas. Eso se vio, por ejemplo, con el caso del ébola, cuando había una gran epidemia en algunos países que no tenían tantos fondos y ahí no se investigaba, pero claro, se siguen investigando. La mayoría de las enfermedades que se investigan hoy son las que sufren los países del norte global.
porque son los que invierten. Entonces se invierte en aquello, no en lo que se necesita, sino aquello que es rentable. Y eso también tiene ciertos límites. Y por otro lado también los riesgos y crisis de la ciencia y del desarrollo, porque la ciencia trajo mucho bienestar, pero también nos trajo muchas crisis. Es decir, la ciencia trae progreso, pero también trae los límites del progreso. Trae desarrollo, pero trae los límites del desarrollo. Entonces, ahí es verdad que se ha generado lo que hoy en día se denomina ciencia chatarra, ¿no? La necesidad para ser rentable, para generar mercancía, producir conocimiento, porque es necesario producir conocimiento. Eso se ve en los papers muchas veces, porque como hay que escribir, escribimos y hay que escribir sí o sí. Y lo mismo pasa con el caso de las patentes, ¿no? Eso pasa el caso del sobrepatentamiento. Muchas veces se sobrepatenta porque por las dudas, como es necesario patentar y el mercado lo exige. Eso pasó en el caso del arroz dorado en Europa, que hasta se ha llegado a ser objeto de 80 patentes en Europa. Porque bueno, había mucha inversión, era necesario asegurar esa inversión y ese fue un caso emblemático. Y bueno, terminaron desarrollando 80 patentes, se ganó mucho dinero también, pero fue un caso emblemático de sobrepatentamiento y que también tiene muchas críticas en el ámbito, lo estudié mucho ese caso, porque en el ámbito del derecho humano a la alimentación. Después lo podemos discutir también, pero el arroz dorado fue un caso de desarrollo, de incorporación de hierro y de vitamina A al arroz, porque para que las personas que lo consuman pensaban que podía ayudar a saciar el hambre, ¿no? Entonces, o a satisfacer problemas nutricionales de personas que estén en condiciones de malnutrición. Pero también la pregunta es si para eso podemos desarrollar un batido tipo los de Herbalife, que tenga todos los nutrientes y eliminamos los alimentos. Es decir, la pregunta es, no sé si necesitamos agregar valor nutricional a ciertos alimentos o necesitamos a que todos podamos acceder a una alimentación nutritiva, balanceada, culturalmente adecuada también, ambientalmente adecuada para todos. Entonces, muchas veces esas son soluciones del norte global que en vez de responder a las necesidades concretas, como, por ejemplo, en la alimentación del sur global, terminan incorporando cierta tecnología como para satisfacer coyunturalmente una necesidad. Pero no se satisface el derecho humano a la alimentación en un sentido amplio, en un sentido cultural, emocional, ambiental, que respete la biodiversidad local con un arroz mejorado. O sea, el arroz sigue siendo arroz y la persona lo va a comer mejor porque tenga un arroz mejorado. Eso pasa, hay mucho desarrollo de balanceados para humanos también, incluso muy cerca de nosotros. Y yo creo que eso también es es para poner en cuestión, ¿no? ¿Qué es alimentación adecuada? Eso lo estoy trabajando ahora, si le interesa después lo conversamos. Bueno, y para cerrar, tiro 3 criterios de subsunción del conocimiento de la propiedad intelectual y para abrir después el debate. ¿Cuáles son los 3 criterios que les comentaba recién? ¿Por qué el conocimiento se somete a la propiedad intelectual? ¿Cuál es el argumento que está atrás? ¿Cuál es la crítica? ¿Y cuáles son algunas alternativas que pude rastrear? Hay 3 criterios. Está el criterio de la remuneración propiedad, es decir, que es el primer criterio más orientado a la teoría europea de la propiedad intelectual. Es decir, al autor de la propiedad intelectual le corresponde una remuneración por su trabajo, o esa es están las dos vinculadas, o la otra es que es dueño. El de la propiedad tiene más que ver con la teoría de la propiedad de Locke, es decir, que uno es dueño de aquello que produce. Es decir, si vos lo produjiste, vos sos dueño, por lo tanto, te corresponde. Pero bueno, el argumento es ese, ¿no? O sea, una recompensa por tu trabajo o un derecho de propiedad, de señorío, de dominio sobre aquello producto que realizaste. Las críticas o los límites de esta argumentación tienen que ver con el de la remuneración, con que, por ejemplo, la propiedad intelectual no solamente protege productos que son resultado de un proceso de investigación o de trabajo, también protege inventos casuales. Si uno puede no haber trabajado durante un año y se le ocurrió algo y va y lo protege y está protegido igual. Entonces, que no es que es consecuente con un proceso y con un trabajo, sino que se protege. Por otro lado, la propiedad intelectual también protege al inversor, no necesariamente al investigador,
Entonces, muchas veces el que desarrolló muchos años el trabajo es el investigador en principio, y al final el beneficio termina siendo para el inversor, no necesariamente para el investigador, sobre todo la maximidad de la ganancia, ¿no? Porque el investigador, el porcentaje de lo que obtiene el investigador al lado de lo que obtiene el inversor es ínfimo. Realmente el que más ganancia obtiene es el inversor, no el investigador. Entonces el beneficio principal termina siendo para el investigador, que no es justamente quien tenía derecho de señorío sobre ni el que trabajó, ¿no? para desarrollar el producto. Por otro lado, el mismo sistema limita el acceso a los conocimientos de los propios investigadores. Ha habido casos de investigadores que, por ejemplo, no pueden utilizar de su propio trabajo porque ha sido protegido por otra empresa. Nos pasa, ¿no? A veces cuando uno hace un trabajo, viene desarrollando un trabajo en el ámbito de una institución y luego trabaja para otra y no, eso no lo puede utilizar por más de que lo haya desarrollado uno mismo. Con las patentes pasa lo mismo, ¿no? Un investigador que en el ámbito de una empresa desarrolla un producto, luego hay otro financista y no puede utilizar la propia investigación para su propio trabajo. Entonces ahí también esta idea de que no siempre beneficia a los investigadores. Y también esto que nombraba antes con el caso del arroz dorado, que hay una necesidad cada vez más de sobrepatentamiento para lograr el financiamiento. Y esto pasa mucho. Y los únicos que pueden mantener este ritmo de sobrepatentamiento son grandes empresas. Ningún investigador tiene plata para poder financiar tantas patentes a la vez. Y generalmente patentar es verdad que es un riesgo, porque la patente no trae sí o sí, no está garantizado el rédito. La patente no garantiza nada. No es que eso pasaba mucho con los chicos de diseño industrial cuando les daba clase, que parecía que no voy a tener una patente. Y yo, no sé, patente puede tener cualquiera. El tema es que después uno la patente la tiene que poder licenciar o tiene que producir o sea, la patente no da ganancia de por sí. Lo que da ganancia es la comercialización de un producto de manera exclusiva. Si uno no lo comercializa de manera exclusiva o si ese producto no prende en el mercado, puede ser que la patente no tenga ningún sentido. Y implica una inversión muy grande en tiempo, en infraestructura de quien sostiene el proceso de patente. Y de pagar los derechos de patente. Generalmente quienes pueden hacer esto a nivel a gran escala son las grandes empresas que tienen un fondo destinado a patentar, entonces patentan 20 y una de todas esas prende y con esa sola que prendió, que obtuvo rédito en el mercado, pueden cubrir todos los otros costos. Pero los investigadores o los pequeños que apenas pueden registrar una patente y por ahí ni siquiera prenden el mercado, no obtienen ninguna ganancia. Como alternativas a los sistemas de patentes o a los sistemas privativos respecto del conocimiento, surgen otros sistemas. Esto no los nombro como los únicos, pero estuve rastreando qué otras posibilidades hay en otros lugares. En algunos otros países existen los certificados de invención. Los certificados de invención han existido antes que el sistema de patentes, y es verdad que a partir del acuerdo ADPIC han disminuido, pero han existido en México, han existido en Rusia también, y hay otros países que también tienen, los tengo anotados, después se los puedo pasar. Los certificados de invención es un título también que les dan, es como una recompensa económica que se le da al investigador, que tiende a justamente hacer esto, una recompensa por su trabajo y a darle un premio a cambio de que divulgue el conocimiento. Es una forma de divulgar el conocimiento sin otorgar un monopolio respecto del acceso al producto. Otro es los premios de distinción, que es parecido al certificado de invención, son otros nombres que reciben en otros países un sistema similar. Y hay un ejemplo que tiene que ver con que yo lo rastreé en materia de salud, pero hay unas propuestas también de Thomas Pogge de la implementación en materia alimentaria también. Es el Health Impact Fund, que es un sistema internacional que junta fondos para comprar licencias de patentes en materia de medicamentos. Y hay Thomas Pogge decía que podría hacerse lo mismo respecto de los alimentos. Hay algo similar en el sistema que tiene la FAO como banco de semillas y de recursos genéticos esenciales para la alimentación.
podría funcionar como algo similar, que son formas de proteger de manera comunitaria algunos productos biotecnológicos que tienen particular relevancia para la realización efectiva de derechos fundamentales como la alimentación o la salud. Otro de los criterios de subsunción del conocimiento de la propiedad intelectual es la teoría del incentivo. Es decir, no solamente las primeras dos tenían que ver más con una cuestión vinculada al investigador. Este vendría a ser, el incentivo tiene que ver con la promoción de la investigación y de no solamente, bueno, la promoción de la investigación y la promoción de la inversión en materia de investigación y desarrollo. Las críticas tienen que ver con eso, con que no solamente protege al investigador, sino sobre todo a los inversores. Tiene que ver con que promueve la monopolización respecto del control sobre el conocimiento. Como les decía antes, la mayoría de las patentes a nivel global, los titulares son empresas del norte global y empresas grandes, es decir, hay pocos investigadores que a título individual son titulares de patente, la mayoría de las veces son empresas, y cada vez son menos. Respecto de las semillas, mucho menos, en materia de, farmacéutica también. Por otro lado, prevalece y promueve una lógica pragmática del mercado que tiende a la maximización de los beneficios, a la competitividad y no necesariamente a la satisfacción de necesidades. Hay muchas necesidades que no son investigadas, pero porque no son rentables. Esto que les decía antes, promueve una ciencia chatarra, es decir, promueve la proliferación de patentes y de conocimientos solamente con un objetivo de mercado, muchas veces no orientada a las necesidades concretas. Desatiende conocimientos e inventos que no fueron protegidos o hasta tanto y cuanto no sean protegidos. Esto que les decía antes, en muchos casos de lo que se denomina biopiratería, ¿no? Conocimientos que han sido desarrollados y custodiados a lo largo de los siglos por comunidades indígenas, por ejemplo, campesinas, por mujeres, y que luego son reconocidos recién cuando algún investigador viene, lo releva y lo escribe en un paper o lo patenta en algún país del norte global. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos es posible incluso porque ahí es uno de los pocos países del mundo en el que tienen un concepto de novedad diferente al nuestro. Para el sistema de patentes de Estados Unidos es novedoso cualquier producto que no exista en Estados Unidos o que no haya sido publicado en un paper en ningún otro país del mundo. Por lo tanto, si existía en otro país del mundo pero no había sido publicado, es patentable en Estados Unidos. Eso es un concepto de novedad del sistema de patentes de Estados Unidos que ha permitido que ellos, por ejemplo, patenten el caso del NIM, el uso del NIM, que es una especie que se utiliza para cosmética, para farmacéutica, se utilizaba mucho en India y fue patentada en Estados Unidos. Todavía hay casos ahí de reclamos, sobre todo porque después lo quieren vender en India y quieren limitar la producción de parte de los propios indios del producto. Después ha pasado también con el caso de un arroz basmati, que era utilizado en India también. Eso lo denuncia Vandana Shiva desde hace muchos años. Ha pasado también con la ayahuasca en Perú. La han patentado en Estados Unidos y el uso de la ayahuasca por parte de los chamanes en el Amazonas ha sido tradicional desde siempre y la han patentado también. Ha pasado también, tengo 2 o 3 casos emblemáticos también, porque esos fueron casos que luego fueron judicializados porque, por ejemplo, querían limitar el uso por parte de un chamán de la ayahuasca y le decían, bueno, no, pero esto... Y ahí salió la OMPI, ¿no? Con la protección de... los desarrollos de la OMPI tuvieron que ver con estos casos, el de la ayahuasca, el del arroz basmati y el del NIM, porque fueron emblemáticos que eran conocimientos tradicionales. Entonces ahí está tratando de buscar en el ámbito de la OMPI una compensación, por lo menos respecto de los usos tradicionales. Y después hay otra cuestión que también en materia de la OSD, que es una de los que más de las organizaciones a nivel internacional que más estudios tiene sobre la implementación en materia de propiedad intelectual, los números, o sea, acerca de los desarrollos en conocimientos, en principio no hay una correlación exacta entre más inversión y más desarrollo del conocimiento. Sí puede ser si entendemos el conocimiento en los términos de la academia actual, pero eso también es una cuestión a poner en cuestión, ¿no es cierto? Si es que necesitamos eso.
Bueno, y la tercera teoría de subsunción de la ciencia a la propiedad intelectual tiene que ver con la divulgación, que lo comentaba antes, y bajo estos eslogan, ¿no?, de transferencia tecnológica, comunicación calificada, conocimiento de calidad, o la publicación a cambio de la exclusividad del conocimiento. Y esto yo soy bastante cuidadosa o cautelosa, le tengo cierta reticencia a esta idea de tecnología, de transferencia tecnológica y de compartir beneficios, porque bajo estos dos eslogan fue impuesto a nivel internacional, continúa siendo impuesto a nivel internacional el sistema de protección, los sistemas actuales de protección comercial. Las críticas, es decir, se presupone que la transferencia tecnológica necesariamente es algo bueno. Y yo cuando lo escucho digo, bueno, puede ser como no. Habría que estudiar cada caso. En primer lugar, yo entiendo que esto presupone, Hugo Mattei dice, presupone un investigador bulímico, ¿no? Ese que quiere todo para sí y que termina derrochando porque siempre quiere acumular más, ¿no? Esta idea de que el investigador es afanoso y tacaño, entonces no puede compartir, ¿no? Pero también hay otra idea, ¿no? Los campesinos, las mujeres han compartido conocimiento a través de los siglos porque sí, como cuando yo tengo una receta y me salió rica la torta y se la comparto a mi amiga y no le estoy cobrando. Y con el conocimiento ha pasado siempre así. Linus Torvald, que es uno de los desarrolladores de Linux, este programa de computación, él tiene un libro que se llama Just for Fun, solo por diversión. ¿Por qué? ¿Por qué desarrollo uno? Porque sí. ¿Por qué tengo ganas de venir acá? Porque sí. ¿Por qué sí, porque es parte de la vida, porque uno lo hace por disfrute, ¿no? Esta idea de recuperar también la ciencia por la ciencia misma, ¿no? No solamente la ciencia por el mercado. Esta idea de que el investigador solamente lo va a hacer por plata es una cuestión a ponerlo en cuestión, también para los investigadores mismos, ¿no? Por otro lado, esto no implica no volver rentable la actividad creativa, pero diferente es la lógica de mercado que se incorpora. Es decir, todos necesitamos comer y eso lo sabemos, pero la lógica de mercado no es lo mismo que volver rentable la actividad creativa y eso se puede discutir. Eso, por ejemplo, hay el caso de la mesa. El que hizo esta mesa cobró por ella, pero sería un poco extraño si yo ahora queremos vender esta mesa de nuevo y el tipo quisiera volver a cobrar. Lo mismo pasa con las patentes. Una cosa, yo como investigador, obvio, desarrollé esto, puedo entregarlo y me dan un dinero por eso. Pero es como que si después lo quieren volver a vender y yo quiero seguir cobrando de eso eternamente por un producto que hice hace 20 años. O sea, en el sistema de patente pasa un poco eso. Uno podría decir, no es que uno no va a cobrar por un desarrollo que hizo, pero querer cobrar 20 años por algo que por la mesa que uno hizo hace 50 años, o sea, el carpintero cobró por la mesa cuando la hizo. ¿Por qué va a tener que estar cobrando 20 años por una mesa que hizo? Bueno, desarrollo otra mesa, qué sé yo. O sea, esa es una de las lógicas que están en discusión. Por otro lado, hay una crítica también a esta idea de lo que es científico y lo que no. O sea, hay cierto monopolio discursivo sobre la ciencia que también estaría bueno poner en cuestión. Y bueno, también antes ya lo comenté, esta idea de que la ciencia está en principio pensada solamente para quien puede pagarla y está orientada solamente al mercado. Y como alternativas para esto, también antes no nombré todas, las alternativas, bueno, hay otras formas de pensar la ciencia, de pensar la economía también. Podemos pensar, la economía hoy está orientada solamente a producir ganancia, está orientada es un sistema orientado solamente a la acumulación, a la explotación, al derroche y al descarte. Y así como necesitamos pensar una economía más orientada a las necesidades, a la buena vida, creo también que necesitamos pensar una ciencia, reorientar la ciencia no solamente al mercado, sino pensar una ciencia orientada hacia las necesidades, hacia la buena vida. Con la buena vida me refiero a otras formas de entender las relaciones entre humanos, también con lo no humano y también con el ambiente, como por ejemplo la del buen vivir, pensando en alguna forma de entenderlo más local. También otra forma también como alternativa a esta promoción de la ciencia orientada al mercado, puede haber un reconocimiento de
de otros saberes que no son científicos, de otras formas de biotecnología que no son las que propone la academia hegemónica. Y bueno, también pensar también en los desarrollos académicos orientados a otras formas que no son solo el mercado. Y esto para cerrar ya, abro como la pregunta que me gustaría más conversarlas a nivel de discusión, pensando formatos de protección biotecnológica a largo plazo. Yo creo que, no sé, a mí se me ocurre que hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, ¿para qué pensamos el derecho? Es decir, si pensamos en un derecho que esté orientado solamente al mercado y a la producción de ganancia. En el siglo XX el derecho surgió como protector principalmente de la propiedad de los propietarios. Si queremos seguir sosteniendo un derecho que esté solamente orientado a la protección de la propiedad, del mercado, de los propietarios, o queremos pensar en un derecho, por ejemplo, que sea protector de otros derechos, que no son solamente los de propiedad, como los derechos fundamentales que tienen que ver con el sustento de la vida, como la alimentación, como la salud. Y eso implica pensar qué derecho y qué ciencia también queremos. Acá tomé un corto que este es un poco, a lo mejor demasiado simbólico, no sé, demasiado fuerte, pero a mí me ayudó a pensarme a mí misma como investigadora. Yo me dedico también a la ciencia y me hace repensar, bueno, ciencia para qué, ¿no? No solamente derecho para qué, sino ciencia para qué. Digo, biotecnología sí, pero ¿para qué? ¿A qué está orientada, no? ¿A qué vamos a orientar la biotecnología a largo plazo? Porque esa va a ser la biotecnología que va a sostener el derecho también. Y bueno, y acá hay un corto tomé esta imagen de un corto de Steve Katz, que justamente que se llama Man, y habla un poco del hombre y de las consecuencias del desarrollo del antropoceno a nivel global, ¿no? Él va mostrando un poco cómo el ser humano, es decir, el ser humano y la ciencia nos ha llevado hoy en día a las mayores crisis sociales y ambientales que ha sufrido el universo hasta ahora. Y eso es parte de la intervención humana en los ecosistemas. Nunca hubo este nivel de acumulación a nivel global, y eso lo ha generado el derecho. Nunca hubo este nivel de explotación ambiental a nivel global, y eso lo ha llevado la ciencia. Entonces tenemos que repensar el derecho, tenemos que repensar la ciencia también para revertir eso a nivel global, si es que lo queremos. Eso es un poco alguna idea son dos imágenes del corto. No sé si lo quieren ver después, los invito a verlos. A mí me ha gustado un montón. Bueno, hasta aquí mi presentación.